Buenos días, nos encontramos hoy aquí con Juan Carlos Molano, historiador comprometido con la memoria histórica de Montijo, a quien vamos a hacerle unas preguntas para nuestro proyecto Silenciado en los Maestros de la República. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué defendían las pedagogías nacionalistas y antidemocráticas? Bien, la enseñanza en España hasta, yo diría que hasta muy recientemente, que es la enseñanza del antiguo régimen, pues estaba en manos sobre todo de la Iglesia y transmitía los valores que le interesaba a las castas dominantes de lo que había sido la historia de España, por lo menos desde los reyes católicos, es decir, pues la aristocracia, la jerarquía de la Iglesia, la monarquía. Entonces transmitían los valores que a esas castas dominantes le interesaba. Le interesaba que sobre todo el pueblo llano no aprendiese, fuesen analfabetos para tenerlos siempre sometidos. Y además utilizaban métodos autoritarios, es decir, a los niños se les pegaba, se les castigaba, no se les movía del aula en todo el tiempo que estaban en clase, no salían fuera, es decir, tenían que rezar todos los días en la iglesia, ir los domingos a misa con los maestros y las maestras, en fin, era un sistema muy autoritario y por lo tanto estaba a final del siglo XIX, aquello ya estaba obsoleto totalmente. Muchas gracias. ¿Quién fundó la Institución Libre de Enseñanza? Giner de los Ríos. Giner de los Ríos fue un pedagogo español de final del siglo XIX que trajo las ideas del pedagogo Krauss, alemán, el krausismo, que era un cambio total de la pedagogía, era pues lo que ahora mismo ya tenemos. Entonces era rompedor en aquel final del siglo XIX porque chocaba frontalmente contra la pedagogía conservadora, autoritaria del antiguo régimen. Entonces, Giner de los Ríos trajo a España estas ideas de renovación pedagógica de Krauss. ¿Qué modelo educativo promovía Francisco Giner de los Ríos? Pues un modelo basado en que el niño, hay que enseñar al niño o al joven a pensar por sí mismo, a ser autónomo, a ir descubriendo con sus propios medios todo lo que es el mundo, lo que es la vida, lo que es la sociedad, y hay que sacarlo de las aulas. El niño no puede estar, o el joven no puede estar metido dentro del aula, sino que hay que sacarlo para que vea el mundo y aprenda. Entonces se le saca al campo, se le saca a las fábricas, se le saca a ver museos, no se le pega, no se le hacen esos castigos tan severos que había, sino que se le razona, es antiautoritaria y que sobre todo que utilice la razón. El niño debe pensar por sí mismo y debe tener pensamiento crítico, no debe tragarse todo lo que nos viene de fuera como valores absolutos, sino que tiene que pensar si está bien o está mal lo que le está viniendo de fuera, que enseñarlo a razonar. Eso, en resumen, son muchas más cosas. En resumen, esa es la pedagogía que venía de Krauss y de Giner de los Ríos. ¿Dónde estaban ubicadas las primeras escuelas públicas en Montijo? Bueno, pues antiguamente el Estado no se hacía cargo de la enseñanza, eran los ayuntamientos los que se tenían que hacer cargo. Por eso como había muy pocos maestros, porque estaban muy mal pagados económicamente, le pagaban los ayuntamientos poco y muy tarde, pues había muchas escuelas privadas, puesto que no había casi escuelas municipales, públicas. Pues lo que había eran muchas escuelas privadas de personas que no tenían título de magisterio, no eran de verdad título, no tenían título de maestro oficial del ministerio, pero ellos sabían enseñar las 4 reglas que se llamaba, pues las 4 reglas, saber escribir, saber leer, saber echar cuentas, que es lo que luego, lo único que sabían aquellas personas cuando eran mayores era escasamente saber escribir y saber sumar y dividir y mandar documentos, en fin, mal leídos. Y eso es lo que le enseñaban las escuelas. Pero para eso lo que había eran escuelas privadas en casas particulares, y el ayuntamiento tenía un edificio antiguo que había sido, como en el caso de Montijo, había sido un hospital, el Hospital de Jesús, que estaba en la actual Plaza de Jesús, donde está la iglesia. Esa era la iglesia que estaba lindando a
al hospital, pues cuando al final del siglo XVIII desaparece el hospital, el ayuntamiento toma ese edificio y lo convierte en unas escuelas municipales donde solamente había un maestro de niños y un maestro de niñas. Aquí tuvimos la suerte de que el maestro de niños, a final del siglo XIX, era Francisco Romero de Castilla y Matute, que era el hijo del director del Instituto de Badajoz, que era un seguidor de la pedagogía de Giner de los Ríos. Por lo tanto, a los niños que iban a esa escuela pública ya se les enseñaba una pedagogía distinta. Estamos hablando del final del siglo XIX, principio del XX. Y en Puebla también había otro, Juan Ardila Romo, también del mismo estilo. Y luego ya, pues esa escuela municipal, cuando ya en el año 15, en 1915, el Estado dice que la enseñanza pasa a ser del Estado, no municipal, y los maestros tienen que tener carreras oficiales por el Ministerio, pues entonces ya obliga a que se construyan edificios nuevos. Entonces el Estado da unas subvenciones a los pueblos para que se construyan escuelas. Pero eso ya empieza a final de los años 20 del siglo XX. ¿Cómo era la situación laboral de los maestros en el siglo XIX? Pues la situación laboral de los maestros era paupérrima. Había un dicho que decía: pasa más hambre que un maestro de escuela. Porque, ya digo, le pagaba el ayuntamiento, le pagaban muy poco dinero y tarde. O sea que los pobres, además no había casas de maestros, como después luego ya en los años 20 se construyeron aquí en Montijo casas para los maestros, porque venían de fuera y tenían que vivir en una casa de alquiler, no sabían por cuántos años iban a estar, y entonces vivían en unas condiciones paupérrimas. Vivían mejor los maestros particulares, que como digo no tenían carrera, pero aquí en Montijo había, por ejemplo, una institución que era don Eduardo Núñez Corchero, llamado Chiquito el Viejo, y sus hijos, que fueron todos maestros. Esos eran maestros particulares y vivían mejor porque le pagaban los padres. Le pagaban bien, entonces pues esa gente podían comer mejor que los maestros municipales que había. Por lo tanto, la situación de los maestros públicos era muy mal. ¿Quién fue Francisco Romero Castilla y qué ideología tenía? Francisco Romero de Castilla, como he dicho anteriormente, era hijo del famoso krausista Tomás Romero de Castilla y Peroso. Este Francisco Romero nació en Badajoz en 1864, era profesor de instrucción pública y era masón, era de ideología republicana, porque el krausismo eran personas que no admitían la monarquía, eran republicanos, defendían una república. Sabéis que la primera república en España fue en 1873, pues estos, como por ejemplo el padre de Francisco, Tomás Romero, era un hombre que venía de ese republicanismo y era masón. Francisco Romero pertenecía a la logia masónica Emérita Augusta, y también cuando se creó en Montijo un triángulo masónico, el triángulo Lealtad Masónica, él pertenecía a este triángulo. Ellos tenían sus tenidas, sus reuniones aquí en Montijo y luchaban por una sociedad mucho más moderna de la que había en aquel momento a final del siglo XIX. ¿Qué relación había entre algunos maestros y la masonería? Pues efectivamente, estos maestros como Francisco Romero de Castilla, el de Puebla, Juan Ardila Romo, pues eran Juan Ardila Romo, que era otro maestro igual que Francisco Romero, también era masón, y él fue, el primero estuvo en la de Badajoz, en la masonería de Badajoz, estuvo luego en la de Mérida, y él fue el presidente aquí en Montijo del Triángulo Lealtad Masónica, que se creó en el año 92. Entonces Juan Ardila, este maestro de Puebla, junto con Francisco Romero y varios republicanos de Montijo como Juan Antonio Code, Bernabé Rodríguez Mesa, José Grajera, eran los que llevaban pues el republicanismo histórico aquí en Montijo y eran los que formaban el Triángulo Lealtad Masónica. Eso estaba muy unido, eran los mismos valores.
¿Cómo influyó la UGT en los maestros de Montijo? Efectivamente, ya estamos hablando de finales de los años 20, del siglo XX, y sobre todo del comienzo de la República. La UGT, al principio de la República, crea un sindicato de maestros, de profesores, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, UGT, que se crea en toda España, y muchos de los maestros públicos, no de los privados, sino de los públicos, se afilian a este sindicato. Y aquí en Montijo, pues el que lleva el sindicato, el maestro que daba clases aquí en las escuelas en las escuelas de allí detrás de la iglesia, en el Giner de los Ríos, se llamaba Juan José García Martínez de Tejada. Este hombre vino pues, a final de los años 20 a Montijo, en el año 27, y él, como venía ya muy metido en la UGT, pues fue el que organizó aquí el sindicato, era el secretario local y a la vez era el secretario de la Comisión Local de Instrucción Primaria, del Comité Local de Instrucción Primaria. Por lo tanto, era un hombre que tenía mucha influencia y él afilió a una serie de maestros aquí en Montijo que pertenecían a las dos escuelas que había ya en la República, que eran las de detrás de la iglesia, el Giner de los Ríos y estas que estaban aquí en las eras antiguas, en la calle Sagunto, que era el grupo 14 de abril. Ahí, entre esos dos colegios, había bastantes afiliados a la UGT y eran los que dominaban la enseñanza en Montijo pública, porque estaban muy en contacto con el ministerio y sobre todo con los inspectores de enseñanza primaria que venían a Montijo periódicamente. Y el hombre clave era Juan José García Martínez de Tejada. Vale. ¿Y qué técnicas educativas promovieron los republicanos? Aquí ya durante la Segunda República, que es a partir de abril del 31, ya introducen, porque llega otro maestro que viene de la sur, de Massimino Cano Gascón, introduce él, aunque ya se conocían esas técnicas, pero él ya venía aplicando las técnicas en las urdes, es el freinetismo. Era una otra pedagogía muy influida también por el krausismo de Alemania, que surge en Francia, pues en los años 20 por ahí, que es de Eugène Freinet, un maestro, un profesor francés, y crea todo un modelo pedagógico, pues que es desarrollar todo aquello que se venía haciendo desde el krausismo. Pues eso, que el niño piense por sí mismo, que descubra todo lo que es el mundo, se le dan los instrumentos y él va descubriendo, va viendo, va preguntando y se le lleva a la sociedad. No está encerrado en un edificio, sino que se le lleva a la sociedad para que conozca lo que pasa en el mundo y él piense y luego lo escriba, lo refleje en escrito. Entonces, el freinetismo lo que hace es que ellos compran unas imprentillas que se llamaban unas imprentas, y con esas imprentas en cada colegio, aquí había dos, que se las compró el ayuntamiento, que todavía existe una, si la habéis visto ahí en el museo que hay en la Comunidad de Labradores, una imprenta freinetista, y ellos hacen unas revistas en cada colegio que escriben los niños, y esas revistas, pues hablando de lo que pasa, de lo que piensan, eso que a vosotros ya os parece normal, en aquel momento era una revolución. Y además estaba muy mal vista por las personas de las castas dominantes, que lo veían como un peligro, que los niños, que luego son personas mayores, tengan espíritu crítico y no se traguen todo lo que se les diga, sino que ellos piensen por sí mismos. Eso eran peligrosos, tanto los maestros que le enseñaban eso a pensar como los alumnos que lo recibían. Entonces, aquí en Montijo había dos revistas de los dos colegios, Floreal y Alborada, que luego se intercambiaban con muchos colegios de España, de Suiza, de Francia, de Latinoamérica, mandaban esas revistas y ellos a la vez las que hacían allí se las intercambiaban y hacían como una biblioteca de revistas hechas por los niños y algunos profesores, claro. ¿Qué función tenían las revistas escolares Alborada y Floreal?
Bueno, pues ya veo que me voy adelantando a las preguntas, pero las funciones eran que los niños expresasen ellos directamente lo que estaban aprendiendo. Ellos pensaban, pues bueno, vamos a escribir sobre la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? A ver, entonces los niños hablaban, expresaban lo que era la naturaleza, que era un ser vivo, compuesto por una serie de seres vivos, no solamente animales, sino también vegetales. ¿Qué son las fiestas? La fiesta de los pueblos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es? Bueno, pues muchas cosas. La historia de España, ¿cuál es la historia de España? Entonces el sentido era que ellos expresaban todo lo que estaban aprendiendo, lo sacaban e intercambiaban esos conocimientos, con lo cual, pues eso era toda una serie una ebullición de ideas que iban soltándose, iban intercambiándose entre los niños, con lo cual, pues efectivamente aprendían mucho en los años que estaban en las escuelas, y después los que tenían la suerte de ir a institutos de enseñanza media, que entonces no había Montijo, no existían Montijo. Entonces, los que tenían suerte, pues los mandaban a colegios de curas, como los jesuitas de Villafranca de los Barros, o a los de Don Benito, en fin, las niñas, las monjas que todavía siguen existiendo, no me acuerdo, colegio de Badajoz, de las monjas, y otros iban al Instituto de Badajoz, que eso sí era un centro moderno de enseñanza, pero tenían que vivir allí, los padres tenían que pagarle una pensión y tal. Entonces, pues el sentido es irle abriendo la mente para que después continuasen estudiando. Y ahí venía luego el conflicto con los padres. Y mi hijo, ¿para qué quieres que aprenda más? Mi hijo lo que tiene es que ayudar a la familia a trabajar, porque entonces los niños a los 10 años empezaban a trabajar para la familia y en el campo también, en verano, en fin, a espigar, a coger trigo, no sé qué. Entonces, los padres se oponían muchas veces a que sus hijos, cuando decían los maestros, tu hijo tiene que estudiar, que es muy inteligente y va a ser un gran matemático, un gran historiador, un gran químico, tu hijo tiene que estudiar, llévalo a estudiar fuera, a Badajoz, donde sea. Claro, muy poca gente, entonces las becas eran escasísimas, muy poca gente podía estudiar luego enseñanza media, salvo las familias adineradas. Eso sí, todos sus hijos iban a los jesuitas de Villafranca, o a los Escolapios, a Don Benito, o a estudiar a Sevilla, Salamanca, pero eso eran muy pocos en Montijo, que también había. En Montijo había en los años 20, años 30, había estudiantes universitarios, pero eran una minoría muy pequeña. ¿Qué papel jugó Juan José García Martínez de Tejada en la educación? Pues, efectivamente, Juan José Martínez de Tejada fue la espoleta de la renovación pedagógica en aquellos años de la República. Él ya, desde el año 27 ya venía. Lo que ocurre es que los directores de los colegios en aquel momento eran personas conservadoras, como el de Giner de los Ríos, que era Pablo Sánchez, o el de aquí del 14 de abril, que era Fernando Alvarado. Eran personas conservadoras, pero este Juan José rompía porque estaba en contacto con el ministerio y con los inspectores, y este fue la espoleta. Él era el que tiraba hacia adelante, iba tirando hacia adelante de los maestros, iba al ayuntamiento a pedir ayuda, porque ellos, además de las imprentillas y de modernizar las escuelas, luego hacían una serie de fiestas para los niños, como la fiesta del árbol, la fiesta del libro, la graduada de fin de curso, que eran cosas modernas en aquel momento, que no las hacían nadie, por supuesto en las privadas no se hacía, donde en la graduada los niños exponían los trabajos que habían realizado durante el curso, de todo tipo. Entonces eso eran cosas que impulsaba Juan José García Martínez de Tejada y que estaba en contacto con Massimino Cano, que era el freinetista, y entonces hacían un tándem muy bueno, y ellos dos fueron los que tiraron hacia adelante de esta pedagogía, de esta renovación aquí en Montijo hasta el año 36. ¿Por qué los golpistas reprimieron a los maestros republicanos? Efectivamente, a partir del 13 de agosto del año 36, en que entran las tropas golpistas en Montijo, no entran, se quedan en Lobón porque ellos tienen que tomar Badajoz, pero rápidamente cambian
Cambian el ayuntamiento, nombran una gestora a dedo, con un alcalde que había sido alcalde en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera y unos gestores nombrados a dedo. A partir de ese momento todos estos maestros ya eran personas que había que eliminar. Juan José García Martínez de Tejada, Antonio Márquez Tavares, Jerónimo Ruiz Lara, Maximino Cano Gascón, Leopoldo de Hoyos González y Eduardo Almada Rodríguez. Todo este plantel, y luego había maestras también, todo este plantel eran personas que había que eliminar. Unos había que eliminarlos físicamente porque habían sido muy destacados en todo el proceso de renovación, y otros, bueno, pues solamente había que echarlos del cuerpo, con lo cual, imaginaros, los echaban de maestro y ya tenían que buscarse la vida, por supuesto en Montijo no, tendrían que irse por ahí lejos donde nadie los conociese y trabajar de lo que sea, como tuvieron que hacer. Por lo tanto, estas personas eran peligrosas para los golpistas porque el golpismo trató de volver a la pedagogía del antiguo régimen, la que os he dicho antes, que era la que le interesaba a las castas dominantes del antiguo régimen, como era la aristocracia, la nobleza, la monarquía, la jerarquía de la Iglesia católica, los terratenientes. Entonces, esa gente, estos maestros eran muy peligrosos. Y por lo tanto, varios de ellos fueron fusilados, asesinados, sin posibilidad de que se pudiesen defender, ni juicio previo. Otros fueron expulsados del cuerpo, es decir, se los echaron. Algunos consiguieron luego, ya en los años final de los 40, volver a poder dar clase, con lo cual en esos años lo pasaron muy mal, hasta que pudieron volver a trabajar en lo que les gustaba. Algunos de ellos montaron escuelas privadas y aquí hay que resaltar el primer centro de enseñanza, de segunda enseñanza que hay en Montijo, lo montan unos profesores de Aragón que vienen exiliados, porque eran personas también republicanas de izquierda, vienen exiliados y montan aquí un colegio de enseñanza privada, el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que es Francisco Pitarque. Francisco Pitarque es una institución que venía de Aragón con mucha experiencia, exiliado, y aquí él y su padrastro montan un colegio en segunda enseñanza, allí donde ahora mismo está el comercio de Agudo, pues ahí se monta, donde empiezan muchas jóvenes a estudiar ya el bachillerato sin tener que irse a vivir a otro sitio fuera de Montijo. Por lo tanto, empieza a hacerse más popular esa segunda enseñanza en las personas que quieren seguir estudiando. Por lo tanto, la función de estos maestros que vinieron a Montijo fue muy, muy importante. Aquí el instituto primero que se abrió en Montijo fue en el año 73, imaginaros. Entonces, estos maestros para los golpistas y los sectores que le financiaban a los golpistas, pues eran muy peligrosos. Entonces, ya digo, algunos tuvieron tan mala suerte que fueron fusilados, asesinados. Otros fueron solamente metidos en la cárcel, digo solamente porque estuvieron varios años en la cárcel, metidos en la cárcel, y otros solamente los echaron, y luego ya, a mediados de los años 40 por ahí, pues les admitieron después de tener que hacer muchos trámites burocráticos. ¿Cómo cambiaron los nombres de las escuelas tras la guerra? Bueno, pues los nombres de las escuelas en toda España, tras el golpe de Estado, se cambiaron por los ayuntamientos. Aquí en Montijo, pues un acuerdo de la gestora municipal, por ejemplo, lo voy a leer porque es breve, en el pleno de la gestora del 5 de septiembre del año 36 se acordó reponer solemnemente los crucifijos en las escuelas, porque hasta entonces en la República no se permitía la religión dentro de las escuelas, haciéndose la bendición de los locales por el párroco don Juan Pérez Amaya. Se procederá mediante una misa a la que asistirán las autoridades y toda la población escolar con sus maestros y la banda de música, es decir, que era una ceremonia muy importante. Y luego ya compraron 16 crucifijos que había que poner en todas las aulas de las
2 escuelas de los 2 grupos escolares que había. En el pleno de la gestora municipal del 20 de septiembre del mismo año se acordó, a propuesta del alcalde, Francisco Rodríguez Cabero, un cambio de nombres. A las graduadas de niños y niñas número 1 se le pondrá Grupo Escolar Padre Manjón, y a la graduada número 2 un Grupo Escolar Virgen de Barbaño. Entonces era obligatorio que todos los nombres de los colegios llevasen nombres religiosos, porque lo que se pretendía es que la Iglesia volviese a controlar toda la enseñanza pública, no solamente la privada, que la controlaban ya, sino la enseñanza pública financiada por el Estado. Entonces, todas las escuelas, todos los colegios, institutos y demás tenían que llevar nombres religiosos. Entonces, el Giner de los Ríos, de allí del Atrio, se le puso Padre Manjón, y el de aquí de Las Heras, el 14 de abril, se le puso Virgen de Barbaño. ¿Qué tipo de educación predominó en la posguerra? Pues en la posguerra fue una vuelta a la enseñanza del antiguo régimen, así de claro. Además, el primer ministro que hubo de enseñanza nacional, como se le llamaba, enseñanza nacional, Ibáñez Martín, pues lo primero que dijo es que la religión tiene que volver a ser la fuente que inspire la enseñanza en España, en todos los niveles, tanto primaria, secundaria, universitaria. Entonces era una vuelta a aquellos valores de la enseñanza del antiguo régimen, que ya había desaparecido, estaba desapareciendo hacía muchos años. Eso es lo que se intentó y se consiguió, porque yo, que nací en la posguerra, pues lo viví. Primero en las escuelas privadas, donde teníamos que cantar todos los días, nada más llegar dentro de las escuelas, cantar además el Cara al Sol, que era el himno de la Falange, en fin, teníamos que hacer una serie de cosas en las escuelas privadas. Y luego ya en el Colegio Salesiano, que es donde me llevaron a estudiar el bachillerato, pues imaginaros, todos los días a misa, y los domingos había que ir a misa. De Montijo había que ir, nos teníamos que ir allí al colegio, porque teníamos que ir allí a asistir a misa. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Espero que le haya sido ameno y bueno, hasta la próxima. Aquí estaremos. Gracias. Claro.